El pacto eterno, el pacto que Dios Padre hace con su Hijo Jesucristo desde las edades eternas. El pacto que fue efectuado, hecho entre ellos dos antes de que el hombre fuera creado, antes de que el pecado entrara al mundo, antes aún de que Satanás fuera expulsado del cielo, ya ellos habían efectuado el pacto eterno. El pacto es eterno. El pacto existió en la mente de Dios desde los tiempos de la eternidad y eso vamos a verlo en estos siguientes puntos. Solamente hay un evangelio, como usted bien lo sabe, solamente una es su gracia, solamente uno es el Salvador y también igual solamente uno es el pacto eterno. No hay dos pactos, uno para salvarse de alguna manera y otro para salvarse de otra manera. Es únicamente un pacto el que Dios da. Dios y su Hijo toman para la salvación del ser humano. Y vamos con las citas. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, desde que existió el primer hombre, desde que entró el pecado al mundo, con Adán, Eva, Caín, Abel, siempre la salvación ha sido por medio de Jesucristo, por la fe. Siempre ha sido por la fe. El pacto es eterno. Segundo de Samuel 23:5 dice, sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Isaías 55:3, y haré con ustedes pacto eterno. Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno. Ezequiel 16:60, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Hebreos 13:20, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Mucha gente piensa que el pacto empezó cuando el hombre cayó en pecado y que Dios hizo un pacto con el hombre. El pacto no fue hecho entre Dios y el hombre, hermano y hermana. El pacto fue hecho entre Dios Padre y Dios Hijo. Jesucristo en representación de la raza humana, en representación del ser humano. ¿Y cómo podía ser Jesucristo para representarnos? Tuvo que venir a ser un ser humano como usted y como yo. Entonces Jesucristo pactó con su Padre que en caso de que el hombre fallara, en caso de que el hombre cayera, entonces él iba a tomar nuestro lugar como ser humano. Y como ser humano, Jesucristo venció el pecado, vivió una vida sin pecado y fue nuestra justicia. Murió por nosotros siendo nuestro sustituto. A nosotros nos correspondía morir. La paga el pecado de la muerte, pero no habla de la primera muerte, sino de la segunda muerte. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la segunda muerte, la muerte de los transgresores. Por eso usted y yo, cualquiera, podemos morir y vamos a resucitar, pero no vamos a ver la segunda muerte si estamos en Cristo, porque Jesucristo murió la segunda muerte por cada uno de nosotros. Entonces vemos que el pacto es eterno. Y entramos al punto 7 de una vez que dice el pacto eterno no es un trato convenio acordado entre Dios y ningún ser humano. No es entre Dios y el hombre, es entre Dios y Jesucristo, su Hijo. Lo vemos en la siguiente cita, Zacarías capítulo 6, versículo 12, hablando de Jesucristo, dice, he aquí el varón. Y hablando del Padre, después dice, Él, Jesucristo, edificará el templo de Jehová, del Padre, y consejo de paz habrá entre ambos, hablando del pacto eterno, consejo de paz entre ambos. Esta cita, importante cita, nos dice, vamos a ver si puedo quitar esto un momento, conocidas son ante Dios todas sus obras y el pacto de la gracia
existió en la mente de Dios desde las edades eternas. ¿Cuándo existió el pacto de gracia, el pacto de salvación, el pacto eterno? En la mente de Dios desde las edades eternas. Es llamado el pacto eterno porque el plan de salvación no fue concedido después de la caída del hombre, sino que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Vean qué palabras, hermano y hermana. No sé si a usted no le llegan, no le llenan de regocijo, pero dice, porque el plan de salvación no fue concebido después de la caída del hombre, sino que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora, se manifiesta, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entramos de nuevo a la fe. La fe es la manera de poder obtener el pacto, creerle a Dios que va a cumplir sus promesas, a pesar de que parece imposible. Parecía imposible que Sara pudiera tener un hijo porque su vientre estaba muerto, era estéril. Era estéril. Parecía imposible que Lázaro, después de 4 días, cuando ya hería, pudiera volver a vivir, pero volvió a vivir. Parecía imposible que Moisés fuera levantado de la tumba, pero fue levantado de la tumba. Parecía imposible que las aguas del Mar Rojo fueran separadas, pero Jesucristo lo hizo. Y cuántos milagros más que los puedo recitar uno a uno y uno a uno, pero usted los conoce, hermano y hermana. Es el Dios de lo imposible. ¿No cree usted que puede cambiar su corazón, su vida, grabar la ley en nuestra mente, en nuestro corazón? Pero Él no lo va a hacer si usted y yo no le damos permiso, no le permitimos, no lo aceptamos y no tenemos la fe en Él de que Él lo va a hacer. Dice la cita, Dios y Cristo, ¿quién? Dios y Cristo sabían desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás y la caída de Adán por el poder engañador del apóstata. El propósito del plan de salvación era redimir a la raza caída, darle otra oportunidad. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios. ¿Desde cuándo? Desde la creación de Dios, desde que Dios creó las cosas. Designado desde la eternidad, ahora se va más atrás todavía, para ser nuestro sustituto y garantía antes de que fuera hecho el mundo. Repito, antes de que fuera hecho el mundo, se dispuso que la divinidad de Cristo estuviera revestida de humanidad. Ya Jesucristo se había ofrecido a rebajarse del cuerpo celestial que él tenía y venir a tomar la forma humana, nuestra forma. Por eso dice, se despojó de sí mismo. Y aquí dice en Hebreos 10:5, me preparaste cuerpo, pero no vino en forma humana hasta que hubo expirado la plenitud del tiempo, llegado el cumplimiento del tiempo. Entonces vino a nuestro mundo como una criatura en Belén. ¿Por qué? Porque ya estaba pactado el día, la hora, la fecha de cada una de las situaciones cuando Jesucristo iba a venir. ¿Quién pactó esto? Dios y Cristo habían pactado en los concilios celestiales. Seguimos. El plan de redención fue preparado en los consejos entre el Padre y el Hijo. ¿Entre quién? Esa cita me gusta. El plan de redención fue preparado en los consejos entre el Padre y el Hijo. Entonces Cristo se comprometió a responder por el hombre si éste resultaba desleal, si el hombre llegaba a caer. Si llegaba a pecar, Jesucristo iba a responder por usted y por mí. Por eso ya había pactado con el Padre que se iba a hacer humano, hombre, con nuestra misma naturaleza y no con la naturaleza de Adán después de haber pecado, sino más aún, más allá todavía, 4000 años después de haber pecado, después de que la humanidad tenía la raza caída en el tiempo de María
de los apóstoles. En ese tiempo, 4000 años después del pecado, vino Jesucristo con esa naturaleza humana como la suya y como la mía, una naturaleza degradada. Dice y sigue diciendo. Bueno, repito, entonces Cristo se comprometió a responder por el hombre si éste resultaba desleal. Se comprometió a efectuar una expiación que uniera a toda alma creyente con Dios. El que colocaba sus pecados sobre el sustituto y garantía puede unirse con el apóstol al decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las promesas son alcanzadas en Cristo Jesús. Usted y yo, para obtener las promesas, debemos de creer en ellas. La obediencia, las obras son solamente una manera en que el hombre establece para poder obtener las cosas que Dios ha prometido, pero eso no se obtiene así, porque por nuestra obediencia no lo vamos a poder hacer, por nuestras obras no lo vamos a poder hacer, sino que tiene que ser por la fe, creerle a Jesucristo. Segunda Timoteo 1:9, él, hablando de Jesucristo, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Seguimos. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, aquí Pedro va más allá y dice desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de ustedes, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Con esto terminamos esta parte y entramos al punto número 8, donde hablamos de las palabras pacto y promesa, que se habla de ellas alternativamente o en forma equivalente en el siguiente punto, que es el punto 8.